Bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo, es el número 3 de nuestros podcasts. Como siempre digo, Genca es transformación y cambio, y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes la felicidad de tener nosotros hoy a una gran persona, un gran profesional, un gran ejecutivo, una persona cercana a Genca de muchos años, el señor Pedro Romero. El señor Pedro Romero, bueno, yo lo conozco de no sé cuántos años tenemos. 2000 y algo. Sí, porque tú en tu trayectoria. Algo más corto. Ajá. Pedro es director corporativo de tecnología de Grupo Pharma, ¿verdad? Pero yo te conozco a ti desde Capriles. La cadena Capriles. Cadena Capriles, que fuiste, nos llamaste, fue la primera vez que tuvimos contacto, ¿correcto? Sí. No, una experiencia bien interesante porque es un medio de comunicación que también evolucionó. De hecho, ustedes estaban justamente con nosotros cuando hubo el proceso de cambio del periodista impreso al periodista multimedia. Así es, y fue una experiencia increíble, la redacción única, luego se mudaron al nuevo edificio. Sí. Yo creo que ustedes fueron uno de los pioneros, porque eso fue ¿en qué época? Eso fue... Mira, la operación del edificio nuevo fue como en 2012, Ajá. Pero el proyecto duró como 3 o 4 años de preparación, y preparación en diferentes niveles. Ahorita hablamos del nivel humano, a nivel de los periodistas, pero también hubo una preparación de gestión de cambio de las áreas de servicio, la parte de TI, telecomunicaciones, concepto de redacción única, porque también eso es un cambio de paradigma. En esa época cada periodista trabajaba para un medio, para un periódico. Entonces tú tenías, a lo mejor ibas a un juego de Caracas Magallanes y había no sé cuántos periodistas de todos los periódicos de la cadena. Ahí se le dio una vuelta y se convirtió en temático. Entonces iba un periodista con un fotógrafo, iban a cubrir el juego, y después cuando se volteaban a la redacción, pues nada, tenían que hacer contenido para el periódico, para las redes. Llegamos a tener unas primeras versiones de radio, videos en YouTube. Entonces sí, fue un cambio bastante radical. No, y pienso que fueron pioneros. Sí, total. Fueron pioneros, porque estamos hablando de más de 12 años. Sí, ¿Qué ocurrió eso, no? Llegamos a compararnos con la CNN de Latinoamérica. Creo que éramos como en Venezuela éramos la redacción más high-tech que había, y en Latinoamérica creo que estábamos como de tercero o de segundo. Sí, señor. Y fíjate que después estuviste, creo que en Mampa. Sí, estuve en Mampa. También estuvimos juntos implementando SAP, que fue un proyecto increíble. Me recuerdo que tú llegaste e hiciste una transformación del área de TI. Sí, y la transformación física también. Todo que fue una transformación completa. Sí. Me recuerdo, ¿no? Es que bueno, para bien o para mal, yo he estado en diferentes industrias o sectores de mis años, que no voy a decir cuántos años son. No, por favor. Que esté trabajando, para no sentirme yo mal. Pero he estado en Utilities, en Electricidad de Caracas, he estado en Empresas Polar, comentamos Cadena Capriles, Mampa, Corbanca, y ahorita en Pharma. Y cada sector tiene un reto. Total. ¿Okay? Y eso es lo que creo que nos hace a nosotros, los CEO, los directores de tecnología, o el nombre que le quieran colocar al cargo, justamente que tenemos que ser adaptables al sector donde estamos. Bueno, a lo mejor la tecnología puede ser que sea muy parecida entre sectores, con ciertas diferencias por supuesto, pero lo que cambia es la manera como tú tienes que abordar los proyectos y como tú tienes que abordar también a los diferentes factores o actores que participan en lo que es el día a día de una empresa o un sector específico. Bueno, fíjate que estás tocando ya el tema por el cual hoy vamos a conversar. Y es el tema de cómo el CEO de la compañía, ¿verdad? Ese ejecutivo que dirige el área de informática, cómo tiene que modernizarse, cómo tiene que ir a un nivel superior, porque el entorno también está exigiendo un nuevo perfil. Y de eso se trata el tema que vamos a hablar con Pedro. ¿Quién más que tú, que estás tan metido en tantas cosas? Porque de paso es presidente de la Asociación de Usuarios SAP en Venezuela. En mis ratos libres, ¿ok? En sus ratos libres, pero déjenme decir que ya lleva, creo que la segunda. Sí. ¿Sí? Porque no lo quieren soltar como presidente de asociación.
Pero es porque yo veo que tú eres un profesional que constantemente estás ayudando a que los otros crezcan como profesionales. Bueno, ese lado humano, ¿no? Claro, no, y también vamos a decir que las SUC son empresas venezolanas que creen en Venezuela y están apostando por Venezuela. Entonces, sí, todo lo que es como una especie de retribución de alguna manera al país. O sea, todo lo que el país nos ha dado de diferentes formas y maneras, pues tratar de devolvérselo a través de tener esta comunidad de empresas que son empresas importantes, empresas del sector bancario, financiero, retail, salud, telecomunicaciones, educación, que pareciera como que fuera como una Venezuela chiquita, no una Venezuela pequeña. ¿Cuántas empresas pertenecen a SUC? Ahorita como 80, más o menos. Más o menos. Y van a seguir creciendo, seguro. En eso estamos. Y fíjate, Pedro, retomando el tema, ¿no? La evolución tecnológica, yo que también tengo mis añitos, una de las cosas que he visto, ¿verdad? Desde que yo estoy muy cerca de tecnología, yo creo que tengo 25 años muy cerca del área de tecnología, porque en la banca viví toda la transformación de la banca en aquel momento, cajeros automáticos, ¿verdad? Luego todo lo que es telecomunicaciones con la parte digital, porque sin eso no podríamos estar, ¿correcto? Y en los últimos años toda la internet y ahora la IA, la ciberseguridad, todos estos aspectos que sin duda van a seguir evolucionando. Entonces el tema central nuestro es precisamente cómo tú estás viendo, cómo tú consideras, primero que debe ser el rol, ¿verdad?, de ese director, de ese líder de tecnología, y cuáles son esas características que tú piensas que deben desarrollar, hacia dónde deben dirigirse para aportar valor al negocio. Yo en oportunidades pasadas he dicho que cuando tú tienes una incorporación de tecnología o una adopción de tecnología en las organizaciones, en el fondo lo que hay es una transformación de gente. La tecnología sin gente no tiene sentido. De hecho, la definición clásica de la tecnología te dice que son un conjunto de cuerpos, acciones, métodos, por lo que tú quieras decir, con el objetivo de dar bienestar a las personas o a la sociedad. Si la tecnología no está orientada al ser humano, llámese ser humano en este momento, un país, la sociedad, una empresa, lo que sea, es otra cosa, pero no es tecnología. Entonces, por cada transformación, por cada incorporación de tecnología en una empresa, por detrás hay una transformación personal. Entonces tú tienes que también atacar esa gente. El CEO, bueno, yo empecé a trabajar en esta industria desde los años 70, en los puestos más bajos de las áreas de TI, y sí, o sea, en esa época era unas personas muy técnicas, muy especialistas en los temas que tenían que manejar, y la conexión con el negocio pues era muy estrecha o muy concreta. Con el tiempo y con cosas como la democratización de la tecnología a través de los PC, la incorporación del internet, los cambios de tecnología en las organizaciones, pues también las áreas funcionales conocen de alguna manera tecnología. De hecho, ellos manejan tecnología, o sea, al igual que nosotros manejamos tecnología de TI, las áreas funcionales también manejan sus tecnologías. Lo que tenemos que ver es cómo hacerlos para apoyar. En varias oportunidades la gente se me ríe. Yo digo que la persona que dirige las áreas de TI debería ser como un personaje del Renacimiento, y me gusta mucho hablar de Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque Leonardo da Vinci era un polímata, que viene siendo una persona que maneja distintas disciplinas. Entonces, en el caso particular de Leonardo, él era pintor, escultor, inventor, biólogo, médico, era ingeniero de guerra. Bueno, entonces tú agarras ese concepto. A veces yo digo que Leonardo da Vinci, como fue el primer CEO de la historia, a lo mejor no se lo acreditan, pero sí, fue como el primer CEO de la historia. Cuando tú eso lo llevas al momento actual, tú ves que vamos a llamar CEO, que es vamos a decirlo, el cargo de C-Level que se orienta a los temas de tecnología de información. Pues sí, tiene que manejar la parte de tecnología, pero no puede ser solamente un experto que esté metido en un data center viendo unos servidores. Más aún con el concepto que tenemos de la nube, ni siquiera está en un data center viendo los servidores.
tiene que estar operando otras cosas. Entonces tiene que tener una fuerte relación con el negocio, y el negocio en el fondo es como, bueno, sonar un poco feo, pero como un mar de egos que tú tienes que ver cómo tú lo manejas, ¿no? Un mar de egos del negocio y un mar de egos del área de TI y un mar de egos de lo que viene siendo los proveedores, porque para bien o para mal, ningún área de TI en este momento puede trabajar sola, tiene que apalancarse con un conjunto de proveedores. Entonces se convierte como en un concentrador, se convierte en un hub de servicios. Entonces imagínate, tiene que estar pendiente de lo que quiere el negocio, lo que quiere su gente, lo que quieren los proveedores. Otro elemento adicional que se ha incorporado en los últimos años, el tema de cumplimiento, o el compliance. En la industria de salud, por ejemplo, es muy fuerte. Estamos hablando de la salud de las personas. Entonces ese es otro elemento que está incorporándose que el CEO tiene que manejar. Entonces el CEO tiene que ser un especialista de TI a cierto nivel, pero también tiene que entender sobre relaciones humanas, tiene que entender sobre el negocio, tiene que hablar el lenguaje de negocio. Mucha gente, erróneamente en mi concepto, dice que la gente de TI tiene que bajar su nivel para hablar con las áreas funcionales, y en realidad no es bajarlo, es homologarlo. ¿Okay? Yo justamente en la cadena Capriles, una vez hace muchos años, cuando me dijeron, ustedes, esos nuevos de TI son raros. Entonces uno decía, pero ¿por qué tú me dices que somos raros? Y la respuesta fue, es que los entiendo. Entonces, los entiende. Sí, es que de verdad que ustedes se preocupan por hacernos entender las cosas, y eso también es un tema importante, ¿no? Cuando las áreas funcionales sienten que las áreas de TI se preocupan por entender, significa que estás creando una conexión emocional, estás creando empatía, y son más afines para trabajar contigo. Sí. Entonces vamos a decir que el director o el CEO actual tiene que ser desde justamente un experto en lo que son los temas de tecnología, y a veces yo digo que tiene que ser hasta coach de pareja, papá y una serie de cosas, porque al final de la película está trabajando con personas. Sí, y fíjate que todo lo que estás diciendo, 100% de acuerdo. Como tú sabes, en Genca, nosotros prácticamente en el día a día tenemos relación con los CEO, bien sea porque acompañamos proyectos que cada día son más estratégicos para las organizaciones, bien sea porque también ayudamos a formarlos, porque una de las cosas que nosotros como expertos en gestión del cambio y en transformación nos hemos dado cuenta que ya no es solamente la herramienta, sino que se están dando cuenta que tienen que abarcar situaciones más allá de la tecnología, y el liderazgo toma un rol muy importante. Ser líder, el poder tener esa capacidad de influir en el negocio, de influir en las personas. Yo creo que el CEO se está dando cuenta que cada vez más es una habilidad, una competencia que tiene que desarrollar. No, totalmente. Y tú en ese sentido, dime algo. ¿Qué consejos? Tú eres profesor también de la Metropolitana. En mi rato así libre que voy a también. hablar, voy a hablar al profesor ahora. Tú que eres profesor de la Metropolitana y que estás viendo las nuevas generaciones. Una de las cosas que yo digo que las universidades en sus pensum tienen que tomar en cuenta esto que estamos hablando, en que ellos van a formar futuros CEO, van a formar profesionales que incluso se van a enfrentar a situaciones mucho más allá de lo que probablemente hoy en día ni siquiera estamos viendo, ¿no? Y donde la calidez humana, la inteligencia emocional, el liderazgo, la capacidad de comunicarse, se convierten en habilidades que antes tú no le pedías a un CEO, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de eso como profesor de las universidades de prestigio como la Metropolitana? ¿Qué sientes tú que los pensum deben abarcar para que puedan formarse profesionales a futuro con estas habilidades? Bueno, en particular la Metropolitana, que es la que conozco, está muy sensibilizada con ese tema. Tanto es así que justamente está empezando a ver cómo incorpora eso que llaman habilidades blandas, que yo creo que deberían llamar las habilidades poderosas. Sí, porque de blandas no tienen nada. No tienen nada, ¿no? ¿Cómo se incorpora dentro del pecho?
La metropolitana en particular está muy orientada a sacar profesionales con capacidad como para poder emprender y formar empresas. Pero tienes que empezar a ver la parte blanda. El IESA, por ejemplo, uno ve el pack del IESA, qué sé yo, de los 80 y eran puras materias técnicas duras. Tú ves ahorita el pack que están sacando y el pack es un gran porcentaje de temas de liderazgo, influencia, empatía, escucha, coaching, relaciones personales y por supuesto tiene su otro componente. Yo creo que sí, la universidad está empezando a ver eso. Lo que pasa es que la universidad en general tiene un gran reto, que es: yo tengo que formar un profesional para un mundo que no sé cómo va a estar. ¿Okay? Yo tengo que formar un profesional que debe ser capaz de trabajar en actividades que no sé si hoy en día las tiene. ¿Okay? Tenemos el caso de la inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial es una disciplina científica que tiene más de 50 años. Exacto. Vamos a decir que la masificación, y tuvo una etapa oscura en los 80, sí. ¿Okay? Con los sistemas de expertos, que algunas cosas funcionaron, algunas cosas no. Con el surgimiento de ciertas tecnologías, a partir de 2022, que salen las versiones de ChatGPT al público, tú empiezas a ver un disparo en lo que son la cantidad de carreras y ofertas que tienen servicios de la IA. Tú te metes en LinkedIn, y bueno, un gentío que ahorita es especialista, sí. Entonces yo digo, bueno, si alguien te dice que tiene 20 años especialista de IA, o el señor trabajó en un laboratorio científico o está mintiendo, ¿no? Exacto. Y lo otro que he visto, sobre todo en Venezuela, es que hay muchas empresas pequeñas que están ofreciendo servicios de IA y está formada por jóvenes de 20, 22. Hay una empresa que su CEO, su fundador, tiene 22 años. ¿Ok? Y tú hablas con esos muchachos y tú dices, y saben, y conocen, y cuestionan las reglas, y son aliados de Microsoft o aliados de otras empresas. O sea, no son gente jalada de lazo. Entonces sí, o sea, las universidades tienen ese reto. Yo creo que, por lo menos de las que yo tengo contacto, están viendo cómo hacer el camino, pero es que el camino también es difícil cuando tú tienes una tecnología que va a las velocidades que tienes ahorita. Así es. ¿Okay? La gente académica te dice las tecnologías van de una manera exponencial y la gente va lineal. Algo más sencillo es, imagínense un edificio, la tecnología va en el ascensor expreso, la gente va subiendo las escaleras y todo lo que es el tema de regulaciones y cumplimiento está en la planta baja. Está en la planta baja. Okay. Que siempre se convierte como en ¿cómo se dice? Como una barrera, ¿verdad? Como un ancla que no te deja evolucionar muchas veces en este mundo tecnología y tan avanzada que está pasando a nivel mundial. Entonces no solamente en Venezuela. Estamos viviendo el juego del coyote y del correcamino. El correcamino de la tecnología y el coyote somos nosotros. Pero yo creo que sí, se está haciendo muy buenos esfuerzos en las universidades. Ahorita vamos a tener un evento por la parte de la SUC, hay una universidad, que es la Universidad de Yacambú, que me ha sorprendido positivamente con las cosas que hace. Y bueno, yo creo que sí, se está haciendo el esfuerzo, ¿no? Y lo otro que son universidades de aquí. La gente no tiene que irse para afuera. Así es. Aquí hay universidades muy buenas que pueden formar a nuestra gente. Ahora, volviendo al tema del CEO, ¿cuáles son los desafíos que tú sientes que CEO van a tener para los próximos años? Sabiendo todos estos temas tecnológicos y la evolución, como la llamas tú, que van en el ascensor, ¿cuáles son los desafíos internos dentro de las empresas? Porque yo, que estoy tan cerca de ustedes, me doy cuenta que muchas veces dentro de las empresas hay sus desafíos importantes para lograr evolucionar y que las empresas cada vez más evolucionen en el mundo digital. ¿Cuáles son esos desafíos internos que tú sientes que se enfrentan hoy los CEO para llevar adelante esa transformación digital en las organizaciones? Bueno, si lo vemos de interno, hay que hacer como un cambio de paradigma en el sentido de que la creación de productos y servicios tecnológicos no debe ser solamente el área de tecnología, sino también tiene que ser del área del negocio. En consecuencia, tiene que haber un concepto que es co-creación de productos y servicios. Parte del área de tecnología, parte del área de negocio. El mundo es demasiado cambiante, tiene mucha incertidumbre.
Eso significa que las empresas tienen que reaccionar muy rápido, lo que significa a su vez que los requerimientos que van para el área de TI también tienen que son distintos a los requerimientos anteriores. Entonces yo creo que uno de los grandes retos, aunque suena un cliché, es que las empresas tienen que ver el área de tecnología como un socio estratégico. Eso se dice y tú lo lees en todos los libros, pero cuesta. Pero no siempre se ve siempre así. Y cuesta. Y creo que no cuesta no tanto porque la alta gerencia no lo quiera hacer, sino que tiene que entenderlo primero. Y ese es también parte del reto de las áreas de TI o del CIO. Alguien estos días me dijo, la gente de tecnología debe aprender a vender internamente sus cosas. Eso me lo han dicho como 2 veces. Y adicionalmente alguien me agregó en estos días, la gente de tecnología tiene que ir a los comités de las áreas funcionales como que si fuera un vendedor tratando de levantar la información de sus clientes como para poder hacer ventas. Ese ya es un cambio extremadamente radical, porque eso significa que tú no vas solamente a un comité o una junta directiva y decirle cómprame esta tecnología porque esta tecnología es la más rápida, la más moderna, no sé cosas más, sino tienes que ver cómo se lo vende. Para poder vendérselo tienes que entender cuál es su necesidad, claro, o lo que llaman ahorita el dolor. El dolor, ¿Okay? Y sobre eso entonces construir una propuesta de valor que ellos te la compren, ¿no? Pero significa que tienes que meterte en sus áreas. Sí, nosotros esperamos que ellos nos entiendan a nosotros. Y está bien que sea así, ¿okay? Porque hay un tema de ego y de humanidad que está metido entre todos nosotros. Pero tenemos que empezar a ver cómo hacemos nosotros para meternos en sus áreas y tratar de entenderlos a ellos y que ellos nos entiendan a nosotros. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es que creo que es algo híbrido, del lado y lado. Por un lado, sin duda, el equipo de TI, voy a generalizar, no solamente el CEO, sino que tecnología como área, lo que tú acabas de decir, el foco en el cliente es uno de los grandes cambios, ¿no? Escuchar al cliente, identificar sus dolores, pero también con una visión de futuro. Claro. Y eso ahí implica conocer al negocio, ¿verdad? Porque no es solamente el dolor diario de mi actividad, es que hay un tema de que el negocio va a crecer, que el negocio tiene que definir una visión de futuro con un plan claro que pueda ser soportado digitalmente, ¿verdad? Tiene que haber una alineación entre la estrategia del negocio y la estrategia de TI. Claro, eso. Y lo otro que yo considero que sí hay que trabajar mucho es esa parte humana de la persona de TI. Es decir, yo a veces trato de entender estar todo un día frente a una computadora o gran parte del tiempo, ¿verdad? Cuando esas personas que me ha tocado incluso capacitar desde el punto de vista de gestión del cambio, ¿verdad? Cuando yo les digo a ellos, ¿cómo haces tú precisamente para vender, para negociar, para ponerte en los zapatos del cliente? Y hay quien me ha dicho, mira, no lo sé. Y yo creo que por ahí comienza el aprendizaje, el ser humildes y decir, no lo sé, necesito ayuda y tengo que desarrollar esas habilidades. Y yo creo que en ASUC tú lo estás haciendo, como profesor lo estás haciendo, y en la medida que humanicemos más al área de TI, ¿verdad? En esa medida habrá una conexión mayor, no solamente con el negocio, sino al final con los usuarios, que son los que hacen, como dijiste tú al principio, que son los que tienen que sentir que la tecnología viene a darles bienestar, viene a agregarles valor, viene a hacer que la tecnología realmente los ayude a tener una calidad de vida mejor. Claro. Por ambos lados, no solamente por la parte de TI, sino por la parte del negocio. Del negocio. Hay algunas aproximaciones que dicen en la alfabetización digital. Puede ser que el término sea un poco duro para algunas personas, pero en el fondo tú tienes que elevar el nivel de madurez, de entendimiento de la tecnología a nivel del negocio, y por otro lado tienes que elevar la madurez de entendimiento del negocio dentro de la gente de TI. Y el concepto de humildad no es otra cosa que darse el permiso de escuchar por ambos lados. ¿Okay? Que tú tienes un área de tecnología que es muy valiosa,
que conoce el negocio a su estilo, pero que lo conoce, que tiene ciertos liderazgos, pero el negocio tiene que también hacer un cambio de mindset, en el sentido de no ver a la gente de TI solo como los operadores, el que tú llamas porque necesitas una computadora, se te cayó la red y la cosa más, sino que es, ok, mira, vamos a armar este negocio, vente para acá, para que escuches qué significa eso y nos puedas decir cómo nos apoya. Esa entrada, esa aproximación temprana, creo que es un buen comienzo para ambos lados. Una entrada tarde, cuando las empresas agarran y arman un negocio y se voltean a te dicen, mira, ya yo hice tal cosa, pues no genera los resultados que tiene y causa angustia, frustración a las áreas de TI y también a las áreas de negocio. Claro. Ahora, para finalizar, Medronca, quisiera de verdad pasar horas conversando. Esperemos que pronto vuelvas a venir para conversar otros temas. Mira, cuando tú me dijiste que viniera para acá, yo dije, arranqué, no se le puede decir que no. Bueno, de verdad, Pedro, yo te quiero agradecer que estés con nosotros. Yo sé que eres una persona ocupadísima, pero no podía dejar, disculpa, de pensar en que tú no estuvieras aquí con nosotros en este podcast. No, y se agradece y se valora un montón. Y para finalizar, para que no te vayas tú sabes, con los brazos vacíos, con las manos vacías, yo te voy a entregar un regalito de Genca. 1.000.000 de gracias. Para que lo disfrutes. Como bien me dijiste antes de comenzar el podcast, Genca está en 25 años, ya yo tengo 25 años acompañando áreas de TI. ¿Sabes qué? Yo soy más viejo que Genca. ¿Cómo? Yo soy más viejo que Genca. Pero has estado muy cerca y por eso yo creo que es muy importante lo que haces desde ASUC, desde la dirección que llevas adelante y que sé que en el sector en que te mueves hoy en día es un gran desafío. Total. Y realmente muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti por invitarme y cuenta conmigo en lo que necesites en el futuro. Gracias. Encantado. Bueno, aquí hemos tenido la dicha de estar con Pedro hoy. Espero realmente que el próximo podcast va a ser seguramente tan interesante como el que vivimos hoy. Así que espero que lo disfruten. Si tú quieres formar parte de nuestro podcast y consideras que tienes un tema importante que aporte valor a la comunidad empresarial, no dudes en contactarnos.